cuando me lo tengo. Listo. Pues ahora sí, muy buenas noches. Luego de este proceso de socialización del taller número 2, entonces vamos a iniciar la grabación de la semana número 4. De acuerdo a la programación que hicimos en la primera tutoría, esta unidad tiene el nombre de... Esta unidad se llama Problemas de la Historia de Colombia hasta el siglo XIX, ¿cierto? Problemas de la Historia de Colombia hasta el siglo XIX. Entonces, en este espacio vamos a hablar de tres grandes temas. ¿Listo? Por un lado, vamos a hablar de la influencia del descubrimiento de América en la historia de Colombia. Vamos a hablar de la Revolución Francesa, ¿cierto? ¿Qué tenemos? La influencia de la Revolución Francesa en la historia de Colombia. Y vamos a hablar de los partidos políticos, el liberalismo y el conservadurismo, y su influencia en la historia de Colombia, todo esto hasta el siglo XIX. Dentro de 8 días sería la última unidad teórica, que sería básicamente problemas de la historia de Colombia después del siglo XIX. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en el taller que acabamos de hacer en el primer punto, pues esa pregunta no tenía la respuesta correcta, ¿no? Cada uno opinaba desde su prelectura del caso. Pero ¿qué hablaba y en qué época de la historia de Colombia hemos tenido más pérdidas humanas, más violencia, o Colombia ha sufrido más? Esa pregunta está inmersa en el parcial final. Y recuerden que nosotros en la tutoría 3 hablábamos de 5 grandes momentos de la historia de Colombia. ¿Lo recuerdan? Aunque no sean enormes. ¿Cuáles eran esos 5 grandes momentos de la historia de Colombia? El periodo indígena, muy bien. La conquista, muy bien. La colonia, independencia y la república. Si nosotros nos ponemos a revisar la historia de Colombia, siempre hemos tenido muerte, ¿cierto? Marcada por grandes momentos de violencia. De hecho, pues todas las revoluciones traen cambios, pero muchas revoluciones también traen muerte. También hablábamos ahí de en qué causa la revolución industrial. Y la respuesta a eso es de todo lo que dicen ustedes de los cambios sociales y el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevas empresas, viene acompañada con ese aumento poblacional, ¿no? Al aumentar la población en el mundo, que se da por múltiples sucesos, el tema de las vacunas, el tema del auge de la medicina, el tema del procesamiento de alimentos, todo eso que aprende a hacer el hombre hace que de una u otra manera vivamos más. ¿Estamos de acuerdo? Porque antes era más fácil morir de un virus. La peste negra mató un montón de gente por ahí en Europa. No se sabía de dónde, no se sabía cómo se transmitía, cuál era la vacuna o cuál era el tratamiento. Simplemente dio, pegó duro y nos jodió a todos. Imagínense un coronavirus por allá atrás. ¿Sí? Todo lo que sufrimos antes en Europa se le llama la primera vacuna de la OMS. ¿Sí? Estuvimos casi un año sin vacuna, ¿no? Entonces, hoy, gracias a Dios, tenemos conocimiento de eso. En esa época de la revolución industrial, el hombre, gracias a hervir el agua, a procesar los alimentos, a todos los avances en la medicina, de una u otra manera mejoró nuestra expectativa de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y al mejorar la expectativa de vida, entonces hay un aumento poblacional. Y la población requiere productos, servicios, transporte, ¿sí? Alimentos, vestuario, todas las necesidades básicas. Y ahí es la industria, de una otra manera, sigue una mesa. Entonces, hoy vamos a tener 3 conversatorios. Vamos a manejarlo como un tema de conversar. De que ustedes van a venir a contarnos la incidencia de esos hechos históricos en el impacto en la historia de Colombia. ¿Ok? Y la idea es que en el medio de la conversación, pues que sea una actividad recíproca, donde todos metamos la cucharada, aportemos, tenemos algún dato. Listo, para no hacer corrillo, lo que sea, sino para que sea algo que es
que transmitir una información. Entonces vamos a poner la presentación acá, que es la presentación de el descubrimiento de América. Y vamos a escuchar en este momento a Juan José Posada y a José David Rojas Bustos, que nos van a contar de este tema. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí sabes? Adelante. Si quieres, se pueden hacer al frente de la cámara. No es que se me lo pasó. Y ahora nosotros es totalmente privado. Mentiras que yo. Aquí no es lo que hay para allá. Buenas noches, mi nombre es José David, desde UNICEF, desde Con por el descubrimiento de América. Pues para entender primeramente que todo qué fue lo que pasó o cómo fue, qué fue lo que sucedió, pues para que esto ocurriera, primero tenemos que conocer los antecedentes, en donde pues como principal referente tenemos a Europa, en el cual se encontraba la Edad Media moderna, ya que pues ya se había iniciado la Edad Moderna por el Renacimiento y la caída del Imperio Romano. Primero que todo, un estancamiento económico vivido principalmente por la economía basada de la época anterior, la cual era el feudalismo. Ya pues, como ustedes conocen, eran que el señor burgués dividía su tierra y pues a cada persona le daba una parte para que la trabajara y pues dar como ellos ganar como ese tributo. Y pues las personas pues que vivieran con lo que pudieran. Pues para las cruzadas católicas o cristianas, estos territorios se vieron muy afectados, ya que pues eran los principales campos de batalla vistos por estas usados por los musulmanes y los católicos pues para sus enfrentamientos. Entonces, los siervos que eran los que hablaban la tierra eran los principales significados, ya que eran tantos soldados, tenían que ir a cultivar la tierra, eran padres de familia, pues todo. Entonces esto hizo pues, que la economía cayera. Dentro de los descubrimientos geográficos tenemos el Renacimiento como el principal, ya que el Renacimiento fue como una época donde se vivió un renacimiento, como el nombre lo dice, un renacimiento, tanto en el arte, la cultura, la ciencia, la astronomía, la navegación. Entonces pues se estaban descubriendo nuevos territorios. Como principalmente en esa época se creía había personas que creían que la Tierra era plana. Entonces, cuando las personas iban hacia el occidente, había una parte, pues al ser la Tierra plana, los barcos se perdían y nunca más volvían, entonces creían que los barcos se caían hacia el espacio. Exacto, una misma que había ahí. Ya pues con la llegada, y con el descubrimiento de América se dieron cuenta de que ya esto no era así. América no está permitida. Los pueblos indígenas, ya, por ejemplo, los pueblos indígenas de Norteamérica, ellos vivían bien, o sea, tienen sus propias costumbres y toda su cultura, pero cuando llegaron los europeos, cayeron enfermedades y devastaron toda la estructura y todo eso. Actualmente se está volviendo a construir, que se están volviendo a sus costumbres, por ejemplo, de las sociedades de bajo desarrollo. Se decía que eran de bajo desarrollo porque, por ejemplo, allá se había estados y había mujeres y cosas así. Entonces, bajo el punto de vista de ellos, se podría decir que es de bajo desarrollo porque no tenían apenas estaban en tribus y todas esas cosas. Entonces, podría decir eso. Pero ellos, en realidad, tenían una rica cultura de pesca,
tenían su forma de cultura y todo eso. Entonces, podría decir claramente que sería que debajo de esa es digamos que tanta tecnología, no tenía tanta tecnología, pero o sea, ellos eran, no eran muy bajos a los, sino eran, o sea, de los directores, pues sí. América Latina primitiva. América Latina era diferente a América anglosajona, ya que pues tenía primero de todo climas diferentes, costumbres diferentes, ya que pues al ser una zona más tropical, las costumbres y la obtención de recursos era diferente. Por ejemplo, eran pueblos que vivían de la pesca, de la recolección, de la caza, eran sociedades bajamente asentadas. La agricultura era pues más fácil para producir pues porque al ser exacto, no eran cambios climáticos tan bruscos, lo que facilitaba pues todas estas cosas. La baja población, ya que cuando los primeros humanos se dice que llegaron a América, pues, llegaron muy pocos y pues tampoco pues, la reproducción era muy baja. Cristóbal Colón fue un explorador y fue un escritor de esta producción. O sea, él siempre fue y descubrió América por mera casualidad, porque él se iba a Asia, se iba a la continente asiático, pero se iba para Asia, pero como él creía que lo así, invitaba todavía y hasta Asia, viajes y memorias tecnológicas, pues gracias a eso, el continente, el otro mundo, que él me decía, o sea, él llegó y devastó todo, o sea, colonizó, por los recursos y todo. Entonces, él dice que él iba navegando hacia la India, pero en realidad en realidad quería Asia y no, pues llegó a descubrir otro continente y luego al reino y todas esas cosas. Él llegó al mundo de la todo. La división de territorios. Pues ahí, pues, ese es el mapa, pues prácticamente como se dividieron los territorios. En España, el Imperio Español lo que hizo fue dividirlo en tres colonias, principalmente. Una que era la de Nueva España, la Nueva Granada, o sea, otra que era la Nueva Granada, y otra que era la del Reino de la Plata. En Portugal era el Brasil colonial, y en Inglaterra se llamaba el Reino de las Trece Colonias. Que pues en España era pues lo que ocupaba hoy en día México, parte de Estados Unidos, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia. Las 13 colonias. Las 13 colonias, sí. Portugal es lo que se conoce hoy día como el Amazonas, parte del Amazonas y pues Brasil. Y Inglaterra es lo que se conoce hoy en día como parte de Estados Unidos y Canadá. Pero ¿cuáles son las denominaciones? Era como Inglaterra llamaba ese espacio. Como que vieron, o sea, los españoles lo dividieron en tres virreinatos, ¿cierto? O sea, hay un rey. El rey es el que manda, es descentralizado. Como España llega desde allá, desde la punta roja hasta allá abajo, o sea, México es parte de Estados Unidos central, ¿cierto? Coge Orlando y baja hasta la Patagonia. Entonces, eso lo dieron en tres virreinatos. Entonces, alguien dice, usted va a ser virrey acá en la parte de arriba, que era donde estaba México. Acá en la parte central, todo lo de Bolívar, el virreinato de la Nueva Granada. Y la parte de abajo, que le vamos al virrey del Río de la Plata. Entonces, eso fue lo que dividieron los españoles. Pero los ingleses
llegaron arriba, ¿ya? Donde está lo tinto. No, no, no. Estados Unidos y Canadá, parte de Estados Unidos y parte de Canadá. Y ellos lo que hacen es que lo dividen en 13 colonias. ¿Ya? Así que dividen el territorio de los ingleses en 13 colonias. Y los portugueses llegan al oeste. Que ponen parte del Amazonas, Brasil, parte un poquitico de Uruguay y un poquitico de pues en el momento de dividir, pues España y Portugal, ya que eran los principales implicados en América Latina, lo que hicieron fue dividir eso con una línea recta. Pero pues Portugal, pues, ya que pues era como muy dispendioso, usted tenía que llegar hasta la Amazonia, lo que hizo Portugal fue que se adueñó de más parte de lo que realmente era. Entonces, por eso es que se ve como que entras al Amazonas y después sale. Realmente esto iba como así, como desde acá hasta arriba. La cartografía en esa época no era como la y además las fronteras naturales siempre han sido muy horribles. Sí. Todas las repúblicas la delimitan finalmente son países. Sabemos que luego llegaron al otro continente y toda esa cosa. Y cayeron unas enfermedades como la viruela, el sarampión, el tifo y la malaria. Trajeron esas enfermedades de allá. Trajeron el tifo, la malaria, el sarampión y la viruela. La explotación de recursos, porque ellos llegaron y hasta todo el millón, a ver, no mundo, porque ellos saben que lo es importante en el video. La pérdida de costumbres, porque ellos llegaron y, pues, a veces tenían sus costumbres, de Dios, todo y toda esa cosa, luego le hablo de eso. Ellos llegaron y dijeron, ya, tengo que vivir, si tengo que hacer eso, la escritura, que yo hablo español y soy así. Entonces, quitaron todas las costumbres que nosotros teníamos y dieron a ellos. Eso no sigue español. Empezamos con la lengua, ¿no? Con la lengua. La lengua y después nosotros no teníamos culpa, era la costumbre de nosotros. Sí, son pianos. Ya lo espíritu. Hacían rituales y todo rituales y todo que todavía tenemos, es solamente tendría como 54 positivos. Si todavía tiene la lengua original, es que la cosa de que no se del territorio para ayudar a la ellos tienen en la negociación les han dado la reserva en su lugar. Hay reservas en Canadá, tenemos territorio que no tiene su territorio. Nuevas costumbres. Como ya se venía diciendo, pues el pueblo español trajo pues, nuevas costumbres. Dentro de las principales, pues la religión católica, la economía y el idioma. La religión católica, pues hasta 1492, 1500, a inicios del siglo XVI, no se conocía en América. Pues porque así como dijo pues se adoraban otra clase de ídolos. Entonces, con la llegada del Imperio Español, lo que se hizo fue unificar todo y que todos dijeran, no, todos deben adorar a Dios, a Cristo, bueno, todas estas cosas. La economía cambió pues mucho, ya que
pasó de lo tradicional, de la pesca, la caza, allá decir, no, vamos a producir, vamos a organizarnos, vamos a decir, esta es una ciudad, vamos a esto. Y ahí fue que se fundaron las primeras ciudades como Bogotá, como así. El idioma, ya pues, llegó acá pues a la Nueva Granada el español, a Brasil el portugués y pues arriba a Inglaterra llegó el inglés. Y pues las costumbres, ya las ideologías, todas esas cosas pues también cambiaron. Y otra cosa pues, que también cambió mucho fue la arquitectura. Inclusive, según la división del territorio se puede ver diferencias en la arquitectura. Pues no es lo mismo usted ver una casa colonial en el imperio pues, que era de Inglaterra, en el imperio que era de Portugal. La infraestructura era diferente. Se veían pues rasgos diferentes, así como pasa entre Roma y Grecia, pues que son culturas similares, pero siguen siendo diferentes. También tiene el siglo de oro, la ilustración, el barroco, ¿no? De hecho, lo que me gusta todavía de las iglesias, ¿no? Las iglesias, si nosotros menos la catedral, que la catedral de acá se cambió por una construcción anterior, pero son los arcos, ¿sí? Todo ese arte de esas figuras geométricas, basílicas, que también los otros patrones tienen más claro, y también tiene que ver con el clima, ¿sí? Con la gente, porque no es lo mismo, si lo puede adaptar la arquitectura. La vestimenta, no era lo mismo arriba en la serie de colores que aquí en la Nueva Granada, por decirlo de alguna manera. Saben del desarrollo de lo social, económico y religioso y secular. O sea, ellos tenían lo social que, digamos, había diferentes tipos de sociedades. Todos ellos trabajaban en la misma sociedad, o sea, todos estos eran muy antiguos, pero digamos, ellos se trabajaban en familias. Digamos que esas familias se llamaban Martín, ese aquí, y acá. Entonces, esta familia solo se encargaba de esto, de esto, o sea, solo se trataba de la familia, en ciertas tribus. También estaban los jefes. O sea, el jefe obviamente es como el presidente, digamos, que manda todo los otros, digamos, que usted hace, usted pesca y así, le digan mejor. Luego estaban los otros que eran como, por ejemplo, familias tradicionales, o sea, los que digamos, yo quería ir a tal sitio a pescar o a cazar. Entonces todo el mundo tenía que votar y decir que si era buena idea o era mala, entonces todo tenía que decir sí, vaya, sí, señor, pues no, pues así. En lo económico, pues si no tenían así económica, así pues tenían el intercambio, o sea, trae, que es el entrada de intercambio, no es que lo que se quieran, todo eso va a ser. Pero ¿sabes? El chango es los religiosos, los creían en los espíritus. Entonces decía, pues Dios, si decía a alguien, tenía que hacerle todo este ritual de esto, los ancestros y esa cosa. Ellos creían ya como se todo a través de la expresión, que ellos creían en el Dios, todo en el Dios, así. Entonces, así lo veía, eso era malo, y se me Dios, no sé qué, y así se ponían a hacer cosas. La cultura, ellos tenían una rica cultura antes de que llegaran los europeos. O sea, ellos tenían su propia cultura, tenían literatura y todas las costumbres. Era arte, pero también digamos que todas las cosas. Tradición oral, porque escritura se la enseñamos nosotros. La literatura. Tradición oral, o sea, es contar historias que pasaban de generación en generación. Y es un elemento muy importante. La cultura es como enterraban no solamente los bailes, las festividades, sino la forma de enterrar a sus muertos, ¿cierto? La forma de vestirse,
rituales para cuando ustedes están cuando estaba haciendo un estudio para que tuviera. ¿Sí? ¿Cómo hacía? Eso hacía. Y el tema de la economía, ¿cómo pagaban antes? O sea, ¿cuál es la moneda? La moneda no. ¿Cómo pagaban la gente antes? Pero Eso también cambió mucho, eso también, porque pues, algo que principalmente hacía que eso fuera complicado era que no había como tal un valor exacto para decir, no, es que su vaca vale 4 sacos de trigo, no había como un valor exacto para decir eso, o no, su pescado vale 10 libras de arroz, por ejemplo, o sea, no había como tal un valor exacto para esas cosas. la sal. Exacto. La palabra salario nace de la palabra sal, porque alguna vez nos pagaron con sal, la sal era una forma de pagar. ¿Por qué? Para conservar los alimentos. El pescado, de sal el pescado. Yo le hago una consulta. Usted ahora me está diciendo que ellos, digamos que por medio de la comunicación, ellos pues vinieron a escuchar la tradición. Y nosotros les enseñamos a explicar ellos. No, ellos nos enseñan, nos imponen la lengua. ¿Cierto? Porque antes enseñando de conocido, nos imponen la lengua castellana. Empezar a enseñar, pero no deben aprender. ¿Cómo le dicen ellos? ¿Cómo le dicen nosotros? Pero hay una secuencias que decir el español, el español preguntaba mucho por el mostraba como el color amarillo, ¿cierto? Amarillo. Pero que estaba buscando el español amarillo, el oro, ¿cierto? Y ellos mostraban allá la montaña. Ya, se seguían los españoles descargando la montaña. Pero lo que realmente había más alto era el maíz. ¿Sí? El principal elemento de la cultura y la tradición de nosotros ha sido el maíz. El maíz, ¿cierto? Es arepas muy bien. El sancocho. El sancocho, ese era el mismo caso de ellos, ¿cierto? Meter una de allá, meterle ñate, papa o papa no, yuca, que la papa es la papa está ahí. Entonces, era lo que ellos cocinaban, ¿no? Sí. Ya se complica, pero en desarrollo de América fue la colonización de África, ya que pues los negros africanos pues eran traídos y pues muchas cosas de África, no solamente las personas, sino también todas las plantas, cosas como el café, cosas como el café, que hoy en día es algo tan tradicional acá en Colombia, son cosas africanas. Entonces, pues todo esto hizo pues, que la economía y todo eso fuera desarrollándose acá. Esos son principios de comercio exterior, ¿no? Cuando habla de las primeras relaciones comerciales de un triángulo entre, cuando ya aparece Estados Unidos en el paisaje, en Estados Unidos estaban los grandes culturas de alrededor, ¿cierto? Quedaba África, los negros, y quedaba Europa, los textiles. Entonces, los textiles, ellos ya tenían máquinas de tejer, de atallar, entonces, entre los tres hacían negocios, ¿cierto? Entonces, yo le vendo todo, usted me trae negros, usted se lleva a ¿cierto? Entonces, había comercio internacional. Pero entonces cuéntame la historia que es el patrón donde negritos por cantidades no sobre todo. Entonces volvían a ir de viaje. Y Apocalipto, una película muy buena. Ahorita se están entendiendo por qué Apocalipto. Es una película. ¿Sabes? Cristo. Una película. Esa es de Mel Gibson. Esa película narra sobre el tema de Gibson. Mel Gibson es el director. Es muy sangrienta la película. Apocalipsis. Dime. Eso está muy viejo. Desde los inicios de la humanidad tenemos.
Bueno, entonces miren acá cómo se van encadenando los sucesos, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado un poquitico de esto. Ellos hablan del descubrimiento de América de las clases sociales. ¿Sí? Básicamente, tres grandes grupos, en tres grandes clases sociales. Los de arriba de la pirámide son el rey, ¿cierto? Y la burguesía. En la parte de la mitad, los criollos, ¿cierto? Los nobles, y la burguesía. Y en la parte de abajo, el pueblo. Pero en el pueblo, no solamente el pueblo, ¿cierto? Los comerciantes, los campesinos, los indígenas, los artesanos, los mestizos, los mulatos, sin ninguna posibilidad de nada. ¿Sí? ¿Quiénes son los que finalmente se quedan votando? Recuerden que quién está en la mitad, el criollo. Entonces, yo digo que los papis también, que a nosotros no nos dan nada. El criollo es hijo de español, nació en mulatos, nada que ver. Un mulato es la mezcla de un indígena y un negrito, no tienen derecho a nada, nosotros estamos para nada, totalmente. Pero los criollos empezaron a estudiar, ¿sí? Podían viajar, y menos generalmente empiezan a decir, ¿por qué no hay igualdad? Nosotros somos totalmente misterios, porque no tenemos ninguna estrella de abuelito. Sí, somos todos hay uno que otro una mezcla de Venezuela. Entonces, empieza la Revolución Francesa, empieza a incitar a las demás regiones, las demás colonias más bien, colonias americanas, colonias inglesas, colonias portuguesas, a buscar la independencia. Por eso es importante. Incita al cambio, A cambiar, a no seguir en el mismo sistema político, en el mismo sistema de... Entonces, esto fue un acontecimiento histórico que pasó de 1789 y 1799. Fue la primera revolución liberal de la historia, que derrocó la monarquía, y disolvió los privilegios de la sociedad estamental. ¿Qué pasaba aquí, muchachos? Básicamente, Francia en este momento era liberada, tenía un solo rey, era Luis XVI, ¿cierto? Este señor estaba en el poder absoluto en ese momento. Debajo de él solamente estaba el clero, la nobleza y la alta jerarquía. ¿Cierto? Ellos eran los que tomaban básicamente las decisiones. Solamente el poder hacia ellos, ellos tomaban las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales, de esa época, ¿cierto? En base a esto, pues, pasado tanto tiempo, lo que es la conjunto ya integrado por la burguesía, ¿cierto? Toman la decisión de salir de ese régimen, ¿cierto? Cansados ya pues de tanto dominio, tantas preferencias políticas que tenían en ese entonces, ellos toman la decisión pues de integrarse, ¿cierto?
a causar una revolución, y decir, bueno, hasta acá llegamos nosotros también tenemos derechos, tenemos que tener igualdad, ¿cierto? Ellos luchaban por una igualdad una igualdad de libertad y igualdad de todas las personas, ¿cierto? Ellos luchaban por eso. Entonces, se unieron, ¿cierto? Entonces, se unió la burguesía, los campesinos de esa época, se unió toda la parte de abajo, o sea, campesinos, la nobleza, los artesanos, profesionales de oficio, trabajadores urbanos, todos ellos se juntaron y se fue lo que se llama la revolución, derrocando a ese señor Luis XVI, que era el rey de entonces. Luchaban por ideales y la libertad, cuestionaban los privilegios políticos, económicos, sociales que se ostentaban en ese entonces, la nobleza y la alta jerarquía del clero. ¿Qué consecuencias trajo esta revolución? Bueno, dice, fueron importantes a nivel mundial. Muchos históricos consideran este proceso histórico como un hito, hablando de la historia de la humanidad al fin de la edad moderna y al inicio de la edad contemporánea. Trajo consecuencias políticas, económicas y sociales. También el impacto político que tuvo esta revolución, como le decían los compañeros, era buscar un cambio y surgió en el ámbito económico poder facilitar a los campesinos, dándoles terreno que tenga su forma de subsistir, sembrar, sacar ganancias y así mismo sacar para sus familias y así mismo seguir cosechando para ellos mismos. ¿Cuál era la idea? Tener su propio terreno para no depender de alguien más. Ese es el impacto económico. En el impacto político surgieron varias leyes. Las leyes era tener derecho a votaciones, a elegir, a opinar en el ámbito de tomar decisiones. No solo que los tomaran las grandes monarquías, sino la ciudadanía en general para tomar decisiones, tanto cambios económicos como las leyes para la protección de dinero. Y en lo social, debido a estos cambios, surgieron muchas cosas positivas. Igualdad de condiciones, igualdad del derecho al trabajo, igualdad para sus gobernantes, y hubieron en cierta etapa cambios positivos, pero a la misma vez hubo muchos disturbios, muchas guerras, porque no estaban acostumbrados a que los de abajo tuvieran ciertos privilegios y hubo muchas muertes debido a estos cambios políticos. El principal cambio desde la parte administrativa que podemos ver nosotros es el manejo del Estado, ¿no? Porque cambiaron entonces esa monarquía absoluta por un sistema de la república, ¿no? Donde elegimos, hacemos nuestras leyes, elegimos a nuestros dirigentes. De hecho, después de esto es que Napoleón tal vez se fortalece, ¿no? Terminando eso, se fortalece Napoleón Bonaparte, ¿cierto?
y ese vuelve uno de los principales dirigentes influye fuertemente en el desarrollo de Francia y la posibilidad. Hoy en día Francia es una superpotencia mundial. Para nosotros, entonces, lo que contábamos ahí en la clase pasada, es que nosotros y muchas otras provincias se vieron motivadas, ¿cierto? Por este hecho. ¿Sí? Digamos, lo peyorativamente, si los franceses pudieron, entonces, ¿por qué no? Sirvieron, digamos, de ejemplo a las otras grandes revoluciones independentistas de América, porque primero fueron los americanos, los estadounidenses, los que se liberaron de los ingleses. ¿Sí? Entonces ya acá nosotros los criollitos teníamos dos grandes espejos y dos grandes motivadores, o dos grandes influyentes, los franceses y los americanos. Entonces dieron las bases para la revolución. Muy bien. Bueno, entonces ahí se dio el tema de los criollos de Oriente. Dime. Puede poner aparte la que dice después de las consecuencias. Pero igual eso lo van a subir. No, pero ¿Cuál será por aquí? Este, no se queda. de la ropa y le correo la La parte de qué? que dice que después de consecuencias. Antes del impacto político. La abolición del sistema feudal, ¿cierto? Se acaba el feudalismo. No hay implementación del sistema de propiedad privada. Cada uno con su pedacito, usted responde por él, usted le saca su punto. Los campesinos pudieron cultivar sus propias tierras y vender sus tierras en el trabajo. Impuestos más significativos. Impactó en la economía de la Revolución Francesa, también un impacto en la economía de otros países, ya que promovió la abolición de los privilegios y la implementación de medidas económicas más justas y equitativas. Ahí está lo que estábamos hablando, impactó la economía de otros países. Los tienes, los feudales. Pues claro, porque usted los nobles, los reyes repartían la tierra a los amigos, ¿cierto? Pues usted tiene la tierra, ¿y qué hacían ellos con la tierra muerta? Nada. Entonces, ¿qué hicieron? La repartieron en feudos, se la entregaban a un campesino, produzca, ¿cierto? Pero la tierra sigue siendo mía, y las utilidades son para mí, y me pagan impuestos. Entonces, el campesino no tenía forma de salir de la pobreza. Era esclavo en un pedacito de tierra que le había dado el señor feudal. ¿Sí? No es necesariamente ahí. No, Un amigo, claro, le entregaban la tierra. De hecho, ahí también hay una palanca. Toda la vida hemos tenido palanca. Todos los seres humanos somos políticos, por naturaleza. Yo pienso lo mismo, si usted está en el poder, ¿a quién va a ayudar? ¿A la ciudadana? No, o no. No, y esa es la realidad del día. La gente que llega, yo les contaba que desde unos días estaban hablando. Eso, para poder subir petróleo, tuvo que meterse con una cantidad de caciques políticos de Colombia, los que saben cómo es la vuelta. Después de montarlo allá, ¿qué tiene que empezar a devolver? Favores. ¿Y cómo devuelve usted los favores en la política? Cargos, contratos, ¿sí? Proyectos. Esa es la realidad. Y eso no cambia. Listo. Entonces vamos a hablar entonces del liberalismo y el conservadurismo. Adelante.
Mm, sobre el liberalismo. ¿Cuál es su base bajo la ideología económica, política y social? Se basa en la libertad individual, igualdad, tolerancia, participación, busca principalmente el desarrollo social de la población. El conservadurismo, encontramos que es toda aquella persona que desea conservar, en este caso, tradiciones y costumbres del partido político como tal. Además, si hay, por ejemplo, un cambio brusco, estos no reaccionan de una mejor manera, sino que no aplican como los cambios de tal manera, sino que se demoran para el cambio total. Eso es muy importante, pero no pensemos en este instante en partidos políticos para nada. Simplemente pensemos en que usted tiene pensamientos liberales y tiene pensamientos conservadores como yo es ideal. Si yo soy conservador, yo soy fiel a las tradiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hacer un caso. Yo tengo 2 hijas y soy totalmente conservador. No voy a dejar que salgan de la casa si no son casadas. ¿Sí vamos a entender? Eso es un pensamiento conservador. Y eso está mal. No, esa es la forma de ver el mundo. Yo quiero que sea así. El liberal, el liberal, no, el amor, si usted ama a su esposo y eres trabajador y la va a hacer feliz, vaya a ser feliz con él. ¿Sí? Y eso está mal. No, entonces usted quiere su forma de cada uno tiene su forma de pensar. Entonces, el liberal es más, más abierto, ¿cierto? Tolera los cambios. Pues el papá dice, no, el Estado tiene que tener el control de todo. ¿Sí? La propiedad privada no existe, la propiedad es el Estado el que controla todo, el que toma las decisiones. Y no, es que tenemos muchas empresas, el tiempo legal son particulares, porque ellos las manejan bien, ¿cierto? Nosotros deberíamos manejar solamente la justicia, solamente la salud y la educación, no por decir algo. No son tantos ministerios, el Estado no encarga solamente de eso. Es conservaduría, no. Es el Estado tiene que conservar todo eso, tiene que tener ahí la mano, metida en todo. Entonces usted puede pensar, sin decir que es de un partido político, cuál es su forma de ver la vida, ¿no? En todos los sentidos, desde lo económico, desde lo cultural, desde la familia. Un conservador jamás va a aprobar, por ejemplo, el aborto. Más. ¿Por qué defender lo conservador? Desde la misma religión. La vida la da Dios y la quita Dios. No hay por qué. El liberalismo dice, sí, eso está muy bien, pero si tu fruto es una violación, si es que el bebé viene con malformación genética, ¿por qué no le damos la opción a la mamá de abortar? ¿Cierto? Mira, liberal. Tengamos un poquitico de tolerancia ahí. El conservador sea radical. No. ¿Estamos? Ya está en contra de los cambios. Que ahora amenaza el sur para esto. Pero antes de comenzar con estas diferencias, vamos a hablar un poco de las ideas tanto liberales y conservadoras. De liberales encontramos 4, y conservadores encontramos 3. La primera liberal es la libertad económica, donde ahí sí que encontramos que es la restricción como el poder del Estado para tener una mayor regulación en las proporciones. Y así tener mayor libre como el mercado, como la oferta y la demanda. Como segundo encontramos la libertad política, en donde allí es como quitar la monarquía y formar un país más democrático y republicano. Como tercero encontramos la libertad religiosa, en donde allí consta como que hay un Estado laico, que es como la iglesia como tal, crear su propio imperio, su propia iglesia sin ayuda nada de partidos políticos ni nada en general
de gobierno como tal. Y por último, contamos con la liberación social, que es como la no intromisión de este Estado ante la ciudadanía, como no, que las personas tengan como más libertad a la hora de compartir el pensamiento social y político. Y pasamos a la conservaduría, a los conservadores, la sociedad conservadora, donde encontramos la conservadurismo tradicional, donde aquí es una propuesta de cambio, que sea radical o progresiva, y puede tratar tanto social y económico con sus valores tradicionales. El conservadurismo nacionalista es el segundo punto, en donde allí defiende la patria ante cosas extrañas o ante una, como algo que se va a acomodar en el país. Entonces allí entra la doctrina del El proteccionismo es muy importante. Entonces viene el proteccionismo. ¿Ves? ¿Qué diría un conservador? Pero ¿cómo así que estamos importando maíz? Y Colombia es productor de maíz. Si aquí tenemos grandes maizales. Ya hay que proteger la industria local. ¿Ves? Entonces, hay un modelo que se llama la sustitución de importación. Por decir algo, está entrando al país mucha leche. Es una realidad, ¿cierto? Es una realidad. Y por TLC me parece que está sin y por qué siguen acá. Entonces, está entrando la leche. Entonces, venga, vamos a proteger la industria lechera local. No dar una cuota de leche más. Esa es una idea totalmente diferente. No. Acá la leche de paso, entonces a producir leche nuestra, vamos a apoyar esa industria, vamos a apoyar ese sector económico, porque vamos a necesitar todas las importaciones que tenemos. ¿Ves? Bueno para unos, malo para otros, ¿cierto? Los productores de leche y los ganaderos van a estar felices porque van a quedar como, digamos, un monopolio, ellos van a tener el precio. Los liberales van a estar en contrariedad de eso, porque el liberalismo está abierto a la apertura económica. Si viene de afuera, viene de buena calidad y compite con el precio, eso es mejor para los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, el proteccionismo, ¿qué hace? Entonces, el proteccionismo es una idea conservadora. Como su nombre dice, protegemos el mercado local. ¿Sí? No estamos de acuerdo con la apertura del mercado, no estamos de acuerdo con la privatización, no estamos de acuerdo con abrir las fronteras de tercera lo que hace. Y por último tenemos el conservadurismo liberal, que también se promueve liberar toda la economía y la comercialización como tal. Todo esto está liberal fue liberal, que se le ocurre en 1948 por el 62. Y un año después se creó el Partido Conservador, exactamente el 4 de octubre de 1949, fundado por los conservadores. En aquel tiempo, como fue María Cristina Rodríguez y José González. Hoy en día, los que son más historiadores y que se ponen a escudriñar todo eso, quedan a revisar la banda, dicen, este fue el bisabuelo de esto, pues, y de una u otra manera, los que crean los partidos políticos han ido heredando sus mismos familiares, el dominio de este país. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? El ministro de Vivienda, un amiguito negro, el último. Vargas, yes, claro. Busquen la historia del contrato del papá, que también, o el papá o el abuelo, puro de la comunidad, de la iglesia política de la Pastrana, Isaac Pastrana, y el hijo, pues, es Pastrana, que se secuestraron y se casan entre ellos. O sea, los bandas, la misma corriente que allá viene la chimba.
Ya metiéndonos un poco lo de las algunas principales diferencias con el conservador liberal, encontramos que el liberal es como más con ganas de progresar. En cambio, el conservador se queda con las costumbres y tradiciones para defender sus valores colectivos. Otra diferencia que encuentro encontrar es que los conservadores, como dice el profesor, son proteger la mercancía del local. En cambio, los liberales buscan internacionalizarse. Acerca de otras diferencias que tienen sus partidos. Por ejemplo, la libertad de culto que tiene la parte liberal, donde se podrían elegir su religión como grupo. En cambio, la parte conservadora solamente era aceptar a la católica. Ya también con esto se basa la educación. La liberal buscaba una educación con más libertad. En cambio, la conservadora, pues la era por parte de la iglesia, ya totalmente inadecuada. Asimismo, con el aborto. Para la parte conservadora era totalmente prohibida, pero en la parte liberal ya sea porque fueron embarazos riesgosos o ya sea por violación. Luego tenemos una parte liberal y un progreso en la sociedad. Ya como llegan a aquí como varias personas, permite como mayor progreso de la sociedad. Luego tenemos una parte conservadora sin perfeccionismo. Como ya había mencionado anteriormente, la iglesia se limita a una institución recta. La parte ideal, la realización del registro civil, la igualdad de la ley. La parte conservadora encontrar el matrimonio del mismo sexo, aunque actualmente es un requisito que ya realiza un poco más, pero no es como que se vea muchísimo en la práctica. Y algo de significa entre los partidos es que ambos apoyan el crecimiento, que es los de economía capitalista, y ambos se oponen al socialismo y al comunismo. Porque hay como Luego tenemos las guerras civiles que existieron entre sus partidos. La primera fue en 1851, el 22 de mayo, al 10 de septiembre de ese mismo año. Eso debido a la inconformidad que presentó bajo la presión del conciliario López. Esto debido a que retiró la pena de muerte y la prisión de por desgracia económica. Luego tenemos en 1860, en realidad pues empezó en 1853, en donde están por temor de los conservadores hacia los liberales, crearon el grupo del Partido Nacional. En ese entonces tenían como líderes en la parte conservadora Mariano Espina Rodríguez y en la parte liberal Tomás Fiera. En ese entonces ganaron los liberales en la toma de la capital en 1862 y debido a cambios climáticos tuvieron que sufrir. Y ahí tenemos en 1876, en donde se tuvo una rebelión por la educación, ya que los liberales preferían una educación laica, es decir, que sin nada de religión, pero los conservadores se opusieron a eso. Este conflicto duró un año, de 1876 a 1877. Luego tenemos de 1884, en donde se fue inicios del gobierno del liberal Rafael Nómez. Eso debido a que se comenzó la reforma de la constitución política de 1863. A la llegada de La Constitución de 1988. pues yo encontré que, o sea, empezaron como la reforma de 1863, pero al final, como por la lectura de Rafael Núñez, empezó la reforma de la Carta Constitucional de 1888. Después ya tenemos en 1895, en donde hubo un intento de golpe de Estado en la capital de Colombia. Esto fue bajo el mandato de Miguel Antonio Caro, en donde los conservadores llegaron a unidad debido a que eliminaron a varios importantes liberales en ese entonces. Luego tuvimos la guerra de Indígenas, que se tuvo un periodo del 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902, en donde la fecha fue tan fuerte que se presentó en Venezuela y Estados Unidos. Y las secuelas ambientales, económicas y la cantidad de muertes. La última, como la violencia, en donde en esta no pueden considerar una guerra civil, sino como la más violenta de la época. Que se presentó bajo la muerte de José Luis Ortega en 9 de abril de 1948 en el caso. Y ahí fue donde vimos ya, porque una película que se pasó por ejemplo.
Empezamos con la economía conservadora. Porque viene que ahorita en 1895 y 1900. Ahí termina, sí, yo sé. Y en el siglo estamos diciendo bastante bien, ¿vale? Y esto, Ya para terminar, pues si tenemos como un dato de que el Partido Conservador también será como aliado más del gobierno del año anterior, exactamente en 2 mayo del 23, puesto que es algo como histórico, puesto que anteriormente apoyó a las elecciones, por ejemplo, de Juan Manuel Santos en 2010, la de Salvador Zuluaga en 2014 y la de Manuel Márquez en 2018. Y tampoco van a contar con los votos en el Congreso de la República, los 25 representantes de la Cámara y 15 del Senado, puesto que el gobierno desea, como o desea tener una reforma social, va a ser un poco más difícil, porque ya no va a contar con esto, con este problema. listo, muchachos. Entonces, voy a terminar eso. Yo considero que hasta las 8. Entonces, muchachos, debido a un inconveniente que tuvieron las compañeras que nos iban a hablar de la hegemonía conservadora, entonces ese tema queda para la próxima semana. ¿Ok? Entonces, dentro de 8 días vamos a trabajar en 5 exposiciones. Estas 3 diapositivas yo las muestro en recursos en la plataforma para que ustedes tengan acceso a él, al igual que el video. El video está publicado Dios mediante, ya mañana lo escriben, lo pasan a YouTube, lo colgamos en la plataforma. Si quieren pasar ahí, pues listo. Les damos terminada la sesión número 4, que tengan una